Nos vamos ahora, Pau, a Estados Unidos, a Colorado. Sí, Ya está con nosotros, sí, ahí está, José Luis Jiménez. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y vosotras qué tal? Bien, bien. bien, bien. Bueno, siguiendo las elecciones en Estados Unidos que van a marcar gran parte de la pauta mundial, bueno, no, con el tema sobre todo de la ciencia y la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento? Tú estás en Colorado. Correcto, sí. Ujú. ¿Y cuál es la pandemia en ese estado? Bueno, pues están subiendo bastante los casos. En todo Estados Unidos está subiendo y aquí también. No es el peor estado, pero no está muy bien la cosa. Pau. ¿Qué significa el triunfo de Joe Biden para la ciencia, para lo que viene y para el manejo, digamos, que influye, queramos o no, globalmente al manejo de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues esto yo creo que es un efecto positivo porque se va a guiar más en la ciencia, ¿no? La administración actual, independientemente del signo político, pues ha dicho que en muchas cosas que no querían hacer nada. Se han enfocado en las vacunas, pero en las cosas que se pueden hacer a corto plazo no, sobre los test, y muchas cosas, el rastreo, las mascarillas no se han puesto, ¿no? Entonces, la victoria de Joe Biden, pues en este sentido, pues parece que va a dar paso a un enfoque más basado en la ciencia, ¿no? Y esto es positivo aparte de lo que sea la política de otros temas, ¿no? Lo que pasa que, claro, todavía quedan 2 meses y medio hasta que esto empiece, ¿no? Y es precisamente en el invierno donde hay más contagios, donde va a haber más contagios y de aquí hasta entonces, pues todavía se pueden poner las cosas bastante mal. A mí lo que me ha preocupado de estas imágenes de la celebración, que claro, cómo no se va a celebrar este resultado para quienes querían que ganara Biden, pero salir a la calle así no es peligroso. Bueno, se ven muchísimos más contagios en interiores que en exteriores, ¿no? En exterior, si uno lleva la mascarilla bien puesta y mantiene la distancia y habla menos y tal, pues entonces es bastante seguro. Claro, esto en algunas de celebraciones no era el caso, ¿no? La gente estaba muy cerca, sí que llevaban la mascarilla la mayoría, pero estaban gritando y tal, entonces sí tiene un peligro, pero ¿qué le vamos a decir a la gente, no? Bueno, no, es muy difícil dada la situación. No Ahora, celebren, no celebren. sí, no celebren, sí, bueno, pero sí cuestionaron los demócratas a los republicanos en los rallies de Trump, ¿no? Pero ahí andaban sin mascarilla más, ¿no? Sí, pero hay una diferencia grande, que es los rallies de Trump, muchos eran en lugares interiores y sin mascarilla, ¿no? Y con la gente gritando mucho y tal. Entonces sí que hay una diferencia grande entre hacer cosas en interiores o exteriores. O sea, los casos de rastreo de contactos que se han hecho se ve que es a lo mejor 20 veces más probable cuando hablas con alguien contagiarte en un interior que en un exterior. Y la mascarilla también es un factor grande. Entonces, dentro de lo que cabe, siendo que es inseguro, si la gente no mantiene la distancia y tal, pues hacerlo al exterior es más seguro, ¿no? Y ahí venimos al tema clave, los aerosoles. Ujú. Ujú. Exacto. ¿Por qué es? Sí, Pau, tú. sí, no, porque es clave para esta pandemia. Te hemos estado leyendo en Twitter y es increíble cómo la gente ha desconocido temas tan como estos, de estar en un espacio cerrado, cómo hacer, ¿no? Qué explicarles primero para que se puedan, en Perú, por ejemplo, la gente no va al colegio porque no ha detectado por dónde, o sea, no sabe cómo tratar con el problema, y tampoco se han regresado a los trabajos al Te 100%. cortaste. ¿Cómo se explica el efecto de aerosoles en espacios cerrados? Bueno, pues básicamente lo que pensamos, y yo creo que ya está bastante demostrado y hay mucha gente que piensa lo mismo, ¿no? Es que esta enfermedad sobre todo se transmite por estos aerosoles, ¿no? Nos han dicho que se transmitía por superficies, pero esto ya está todo el mundo de acuerdo que, aunque es posible, pues es un camino menor, ¿no? Hay que lavarse las manos y todo esto, pero no hay que hacer una gran inversión ni pasar mucho tiempo desinfectando todo, ni lavando la compra, esto no hace falta, ¿no? Los expertos en superficies me dicen con que te laves las manos frecuentemente y no te toques la cara, estás bien, ¿no? Entonces luego nos han dicho que eran estas gotas grandes que salían como un proyectil y te pegan en los ojos, aquí en las fosas nasales en la boca, y que esto es lo que dominaba la infección, ¿no? Sí. Y esto, pues esto se ha visto, esta pandemia ha destapado un pastel. Esto es un error. Es un error de 1910 que un señor, Charles Chapin, a la vez que descubrió la infección de contacto, que era un avance muy importante, fue la persona que, digamos, después de que Pasteur había descubierto los gérmenes 50 años antes, se puso a mirar toda la evidencia y dijo,
esto que se pensaba entonces que los gérmenes viven en la basura o en el agua pútrida y vienen por el aire o por el agua y así nos infectamos y digamos la reserva de los gérmenes está en el agua o en el... No, la reserva de los gérmenes está en las personas y nos contagiamos de la gripe o de la tuberculosis porque nos contagia a otra persona, ¿no? Esto es obvio ahora, pero esto cómo no lo sabía, pero esto fue lo que él descubrió, la infección de contacto, ¿no? Pero a la vez que dice esto, digamos, y lo dice explícitamente en su libro, que es muy interesante, dice, no hay manera de que la gente se proteja de la infección de contacto si piensa que se contagia por el aire. Y como no hay evidencia, no se sabe porque no se podía medir, yo voy a decir que es imposible que las enfermedades se contagien por el aire. Y el que lo quiera demostrar, lo tiene que demostrar con unas grandes pruebas, ¿no? Entonces, esto tiene demasiado éxito y se convierte en el paradigma, en el dogma de la epidemiología de las enfermedades infecciosas hasta el 2020. O sea, cuando hablamos con la OMS el 6 de abril, es que parecía que hubieran resucitado a Chapín y nos estuviera diciendo esto. La transmisión por el aire de enfermedades es casi imposible. Hay unas pocas que se han demostrado, la tuberculosis, el sarampión y tal, las sabemos reconocer cuando las vemos, ¿no? Y esto es casi imposible y, por tanto, y entonces les decíamos en la teleconferencia en la OMS, pues con la OMS decíamos, pero si no tenéis ninguna evidencia más para gotas o para superficies que la que tenemos para aerosoles, tenemos la misma. Que sí, pero los aerosoles son casi imposibles, entonces necesitáis mucha más evidencia, ¿no? Entonces, luego con el tiempo, pues hemos ido investigando y bueno, la evidencia ahora para los aerosoles es apabullante y para las gotas te das cuenta que no hay ninguna, hay algunas malinterpretaciones, ¿no? Y te das cuenta que la historia del siglo XX pues ha sido una historia de negar que ninguna enfermedad se transmita por aerosoles, ¿no? Y de algunos investigadores, William Wells, Edward Riley, que han estado muchos años, décadas, tratando de demostrar y han conseguido demostrar algunas enfermedades. Después de 4 décadas de decir que la tuberculosis solo se transmite por gotas, porque se transmite muy bien en proximidad cercana y porque había casos que la gente comparte el aire y no se contagia, en 1950 por fin demuestran que se transmite por aerosoles. Ya sabemos que solo se transmite por aerosoles, ¿no? El sarampión, ahora nos dicen, esta es una enfermedad que la reconoces, en cuanto la ves la reconoces, ¿no? Como de transmisión aérea. Pues solo les costó 75 años reconocerlo, porque era una enfermedad que se transmitía muy bien en proximidad cercana y porque había casos muy famosos que la gente compartía el aire y no se contagiaba, ¿no? Y entonces, claro, ¿y qué ha pasado? Pues que las enfermedades que se han demostrado y que todo el mundo acepta son el sarampión, la varicela y la tuberculosis, que son enfermedades, son diferentes entre sí, pero son muy contagiosas, ¿no? Entonces, y ahora de hecho nos dicen los de la OMS, es que la mejor evidencia que la COVID-19 no es una enfermedad de transmisión por aerosoles es que si lo fuera tendría que ser muy contagiosa, como estas que se han demostrado. Pero lo es. No, bueno, no es tanto como el sarampión. El sarampión, sí. Pero entonces es que están confundiendo un error de la historia, que su propia resistencia ha hecho que sea casi imposible de probar, excepto las que son ya tan contagiosas que ya es innegable. Están confundiendo un error de la historia y piensan que esto es una ley de la naturaleza, que es una ley de la naturaleza que una enfermedad, porque se transmite por aerosoles, tiene que ser muy contagiosa, cuando en realidad la única ley de la naturaleza es que la enfermedad tiene que sobrevivir como enfermedad. Y la COVID no tiene ningún problema para sobrevivir como enfermedad, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Estamos viéndolo, claro. Ahora, ¿qué cambia con esta idea de los aerosoles? ¿Qué cambia en lo que son políticas de salud pública para prevenir los contagios? Bueno, pues lo más importante es comunicarlo, ¿no? ¿Cómo se transmite la enfermedad? No es que alguien te escupa y tal, es que de todas las personas tienes que pensar que al respirar, pero sobre todo al hablar 10 veces más o al gritar o cantar 50 veces más, está saliendo como un humo, como el humo de un cigarro, ¿no? Y se comporta igual, el humo es un aerosol y se queda por ahí flotando y llena la habitación. Entonces, lo que tienes que hacer para no contagiarte es respirar el menor humo posible. Y lo más importante es explicárselo a la población, lo dice Christian Drosten, que es un virólogo alemán muy importante, el asesor más importante de Angela Merkel, y yo creo la razón principal por la que a Alemania le va mejor que a otros países, ¿no? Porque han escuchado mejor. Y lo dice, hay que explicárselo a la población lo de los aerosoles, porque decir medidas, hay que ventilar, pero no les dices por qué, como dice la OMS. La gente no lo hace porque no lo entiende, ¿no? Y no entiende en esta situación, en mi caso, en esta otra fiesta, qué tengo que hacer, ¿no? Pero si explicas lo del humo, todo el mundo lo entiende. Todos tenemos la familiaridad con el humo y sabemos cómo protegernos. Pues hacer todo lo que se pueda en exteriores. En el exterior, con distancia y con mascarilla, es prácticamente imposible contagiarse. Pero cuidado, en el exterior, sin distancia, sin mascarilla, hablando, hay muchos casos de contagio. Entonces, esto es lo primero. Luego, si tenemos que ir a interiores, pues la menor gente posible, el menor tiempo posible, con la mascarilla bien ajustada, ¿no? Porque la mascarilla para las gotas es un parapeto que intercepta esos proyectiles, pero la mascarilla para el humo tiene que estar bien ajustada.
Y esto yo veo que la gente, y un agujero en la nariz o en los lados, que es el 2% del área de la mascarilla, por ahí pasa la mitad del aire. Entonces, muchas veces las mascarillas se llevan de decoración. Llevas la mascarilla puesta para que no te pare la policía o porque hay que llevarla lo que sea, pero en realidad no la llevas puesta. Está parando el 10% de los aerosoles, ¿no? Entonces, esto es una diferencia muy importante que también sería muy fácil si se lo explicamos a la gente y todo el mundo está 10 minutos ajustándose a la mascarilla, que se pudiera hacer mejor, ¿no? Hay algunas que se ajustan mejor. ¿Cuál te parece la más segura, sin ir a la que tienen que usar los médicos, por supuesto, ¿no? Es la de los 3 pliegues, esta de acá, esta es la KN95, no sé, ¿cuál es la recomendable? Bueno, hay mucha gente que investiga mascarillas y, como dicen aquí, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, sí. Pero para una persona como un médico, una enfermera o alguien que trabaja en un supermercado todo el día compartiendo el aire con gente, entonces hay que ir a las mejores, ¿no? Para los que no estamos compartiendo el aire mucho tiempo, que estamos trabajando en casa y de vez en cuando tenemos que entrar al supermercado, entonces yo uso como esas KN95 que aquí están disponibles y trato de que me ajusten lo más posible y sobre todo aquí en la nariz y tal. También hay algunas de tela, tengo compañeros científicos que han hecho muchas pruebas, las de tela que son de 3 capas, suelen ser de algodón y luego poliéster en el medio, otro material y luego algodón otra vez. Estas funcionan bastante bien y hay una serie de detalles técnicos de exactamente cómo hacerlas, pero que se ajusten bien, que sean grandes y que tengan aquí algún hierro, algún sistema para no dejar huecos en la nariz. Y estas funcionan bastante bien, ¿no? Para la población en general. Pero la cosa es que a veces pues ves mucha gente que tiene una KN95 pero tiene un hueco alrededor en todas partes, ¿no? Y en realidad yo creo que se está filtrando el 10% del aire que respiran, ¿no? Tanto los virus que entran como los que salen. Mientras que si se la ajustasen bien, igual se podría filtrar el 80%. Entonces, la capacidad de disminuir el contagio, si le prestásemos atención a esto con las mascarillas que la gente ya tiene, es enorme, ¿no? Entonces, por eso nos da tanta rabia que se gaste tanto esfuerzo en desinfectar superficies y en tantas tonterías, cuando luego se descuida comunicar lo que es realmente importante, ¿no? Y luego, pues, hay algunas medidas más, pues luego hemos dicho, pues, hacer las cosas interiores, menor tiempo, menos gente, con las mascarillas bien puestas, bueno, las mascarillas bien puestas en interior y exterior, ¿no? Pero luego, pues, si tienes que estar en interiores, pues hay que ventilar. Eso quiere decir que el aire que está dentro, que salga fuera y se lleve el virus, y el aire que está fuera, que no tiene virus, que venga dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, y claro, depende, hay sitios pues que hace más calor, más frío, hay mosquitos, lo que sea, pues entonces hay que tener en cuenta lo que se puede hacer. Pero siempre hay un truco que es muy útil para medir la ventilación, ¿no? Porque es un tema muy técnico, si no, que dices, bueno, pues yo, ¿cuánto abro me llama la gente? Y yo, ¿cuánto abro las ventanas? Si las abro de par en par, Sí, claro. En su sitio, yo no sé, pero yo lo que sé es que si usted mide el CO2 con un chisme como este, pues me está diciendo 984, ¿no? Partes por millón. Al exterior hay 400, que es lo del cambio climático, pero eso cambia muy despacio, ¿no? Vamos, salvo en una ciudad muy contaminada que es un poco más, a lo mejor son 500, ¿no? Pero una cosa así. Entonces, cuando me dicen 984, esto quiere decir que el 1,5% del aire que yo estoy respirando, lo estoy respirando por segunda vez. Es el mío, no me importa mucho, pero si estuviera compartiendo el aire con alguien, respira el 1,5% del aire que han expirado ellos, así es como nos contagiamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues esto no es muy alto, ¿verdad? Ya ve que sube a 1000, ¿no? Porque estoy aquí respirando un poco cerca del aparato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que en sitios como en escuelas en España y tal, 5000. Entonces, si tienes 5000, eso quiere decir que más del 10% del aire que está respirando la gente ya lo han respirado otros. Estamos respirando el aire. Y así es como nos contagiamos, compartiendo el aire y respirando el aire de otros, ¿no? Entonces, lo que decimos es que todo el mundo se consiga, vamos, no todo el mundo, toda la escuela, todo tal, se consiga uno de estos medidores, de los que son de tecnología NDIR, que son los que miden CO2 de verdad, y otros más baratos, pero no miden CO2. Dicen, pero no lo miden, ¿no? Y entonces que aprendan cómo tienen que abrir las ventanas en cada local para mantenerlo por debajo de 700, ¿no? 700 quiere decir pues que es el 0,75% del aire, y es una cosa también, es como la distancia de 1 metro, 2 metros, pues es algo que es factible, ¿no? Es factible en casi todos los sitios mantenerlo por debajo de 700, ¿no? Entonces, pues claro, esto se tienen que poner las pilas las administraciones, pues hemos hecho una colecta, yo he regalado 10 y hemos sacado dinero para otros 20, de los cuales uno va a salir ahora para Lima, lo ha ganado alguien de allí. Pero la idea también, pues no son baratos, ¿no? Esto vale $150. Entonces, claro, no es algo para que lo tengamos todos, ¿no? Pero una escuela o incluso varias escuelas pueden compartir uno. Y un compañero mío en España, que es catedrático en la Universidad de Zaragoza, está
experimentando con muchas escuelas y lo que ven es que después de medir en un sitio 2 o 3 días ya saben, en esta clase de esta escuela hay que abrir las ventanas 7 centímetros, estas 3 ventanas, y un día que hace viento hay que abrirlas 4 centímetros, ¿sabes? Y no hay que tener todo abierto de par en par, y depende del sitio y de si es un piso alto, si hay más viento en ese sitio, menos viento, ¿no? Y entonces, y luego, pues es ventilar, ¿no? Y luego hay que filtrar. O sea, si ya no puedes, porque es un sitio con mucha contaminación o mucho ruido, o porque es un sótano, no, ya no se puede ventilar por alguna razón, ¿no? Pues entonces hay que filtrar. Filtrar es simplemente quitar el virus del aire. Es una tecnología de más de 100 años. Tú, un ventilador, toma el aire de la habitación, lo pasa por un filtro que es como una mascarilla. La mascarilla es un filtro que nos ponemos, ¿no? Pues también puedes hacerlo sin ponértelo. El virus se queda allí y sale el aire limpio, ¿no? Entonces hay de dos tipos. Hay unos que se llaman los filtros EPA comerciales, con H, y estos funcionan muy bien, tienen un problema que son muy caros, ¿no? Ahí estás hablando para una clase de un colegio, pues yo he regalado uno para las clases de mi hijo, he regalado varios, pero para una clase son $500, ¿no? Entonces esto es un coste muy grande, ¿no? Pero hay otra manera, hay que con un ventilador de los de no pasar calor y filtros de aire acondicionado se puede hacer algo que funciona casi igual por $40, ¿no? Entonces, pues esto aquí en China se lleva haciendo mucho tiempo por la contaminación, en Estados Unidos por los incendios, funciona muy bien, es seguro, pero digamos, hay que propulsarlo, ¿no? Esto se tienen que poner las pilas los gobiernos, pero yo creo que en esto habría que hacer un esfuerzo de cada país, pero un esfuerzo tremendo, ¿no? Estamos en una situación, bueno, no sé cuántos casos tiene allá en Perú, espero que esté mejor que aquí, pero estamos en una situación de guerra, ¿no? Que hay que echar la carne al asador y hay que poner los recursos de forma inteligente, ¿no? Y luego, pues ahí están vendiendo muchas técnicas de limpiar el aire con iones y con hidroxilos y con fotocatálisis y con no sé qué. Esto todo es peligroso, en mi opinión, porque produce compuestos tóxicos y lo venden, aquí se les llaman los vendedores de aceite de serpientes, ¿no? O sea, esto te venden cosas, esto es nuevo, es mejor que los filtros EPA y tal, entonces esto no lo recomendamos. Y una cosa más, por explicarlo, luego están los rayos ultravioleta. Esto sí funciona, pero hay que hacerlo bien. Entonces esto sí funciona, pero con instalación y diseño profesional. ¿Para dónde? Pues no para cada casa, pero para una cárcel, para la sala de espera de un hospital. Allí sí que esto si se puede hacer bien y se puede mantener profesionalmente, pues esto funciona muy bien para quitar el virus del aire también. Y los aires acondicionados y la calefacción, olvidarse de ellos, pero con lugares muy fríos que se hace. Bueno, acá no se usan mucho, pero en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. No, eso no importa. O sea, simplemente vas a gastar más. En Europa, pues, si hace frío, si mantienes abiertas las ventanas, vas a gastar más calefacción, ¿no? Claro. Entonces, una cosa que estamos pensando es que la gente dice, bueno, es que estos filtros son muy caros, ¿no? Sobre todo si no. En España, por ejemplo, no se atreven a hacerlos del ventilador porque no está homologado, son una cultura muy, muy burocrática, ¿no? Entonces, eso estamos luchando, pero dicen, no, es que hay que comprar los filtros EPA, que son muy caros, ¿no? Pero claro, también dices, entonces no, para no comprar el filtro EPA vamos a abrir las ventanas. Pero abrir las ventanas vas a gastar mucha más calefacción. Sí, claro. Al final, lo que estaba preguntándole a un compañero, yo sospecho que el gasto extra de calefacción va a ser más que el gasto del filtro EPA, de comprarlo, ¿no? Y luego estos filtros usan muy poca electricidad. Entonces hay que ponerse ya a hacer estos cálculos, ¿no? Hay que quitar el virus del aire de alguna manera, cuál es la manera que tiene el menor coste, ¿no? ¿Y los aviones filtran el aire bien? Los aviones modernos, los como un 737, un Airbus 320, estos filtran muy bien. Tienen filtros de estos EPA y además filtran muchas veces lateralmente, ¿no? Entonces, cuando se ven casos de contagio, que sí se ven algunos, suele ser pues la persona que está al lado tuyo, la fila delante o la de detrás, ¿no? No se ve que el virus vaya para adelante o para atrás, salvo algunos casos en los que se paró el sistema de ventilación. Hay un caso muy famoso de la gripe en que los tuvieron parados con la ventilación parada y se contagió casi todo el avión, ¿no? Y esto puede pasar, pero si está la ventilación funcionando, entonces es bastante seguro, sobre todo si la gente lleva la mascarilla. Lo que decimos es que no deberían dar comida y la gente debería no quitarse la mascarilla, ¿no? Y no hablar. Pero también hay que tener en cuenta cuando vas en avión ya no es solo el avión, o sea, porque hay gente que hace un viaje con un chisme de estos y estás viendo cuánto aire exhalado hay en diferentes sitios, ¿no? Y ves que sí, en el avión está bastante bien ventilado, cuando están los motores funcionando, pero cuando los paran al subir y al bajar, sube muchísimo, mientras todo el mundo, y en el túnel de embarque o en la sala de espera, dependiendo del aeropuerto, o en el autobús o en el tren o no sé qué, entonces en el conjunto del viaje estás expuesto a mucho aire expirado de otra gente, aunque el avión en sí, si es un avión moderno,
estás más protegido, ¿no? Con los aviones pequeños de hélice y tal, esto se sabe menos. Lo he hablado con gente, pero se piensa que están bastante peor ventilados, pero esto no les sé decir en más detalle. Y los protectores de cara, perdón, Pau, sí tú. Quería hacer dos consultas. Una es, ustedes se han reunido con la Organización Mundial de la Salud, o sea, OMS, ¿no es cierto? Y quisiera que nos des el detalle qué más han dicho y qué decían, por qué se negaban a aceptar lo que estaba pasando. Y en segundo lugar, para explicar el tema de aerosoles en términos para todo el mundo, es como humo, como el humo del cigarro, como el humo que sale de un incendio. Eso es básicamente cómo podría transmitirse el COVID-19, ¿no es cierto? Déjame contestar a la primera pregunta, porque es muy importante. A ver, usamos dos analogías, ¿no? No hay ninguna analogía que sea perfecta. La primera es si estás hablando con alguien cerca. Si tú le hueles, por ejemplo, el ajo en el aliento, es una situación peligrosísima, porque estás respirando una gran cantidad del aire exhalado de esa persona, ¿no? Entonces, de allí, por ahí hay que mantener la distancia, ¿no? Porque la distancia hace que se diluyan los aerosoles y suban. Entonces, es muy importante eso, si estás cerca, es la analogía del ajo, pues en el aliento es buena, ¿no? Luego ya cuando estás compartiendo el aire en una habitación, como el caso del coro que hemos estudiado, otros casos, pues allí, aunque haya alguien que ha comido ajo, tú no lo hueles, está demasiado diluido en la habitación, ¿no? Entonces la analogía del humo del cigarro viene bien, ¿no? Porque es una cosa que se ve y que más o menos se comporta de la misma manera, ¿no? Que sobre todo pues sale y al principio cuando empieza la gente a fumar lo ves pero no lo hueles, pero al cabo de 5 o 10 minutos ya se empieza a oler, ¿no? Y si la habitación está mal ventilada se va acumulando y luego cuando se va el fumador ya deja de oler, ¿no? El humo del tabaco es un poco demasiado fuerte comparado con el contagio, ¿no? Porque tú lo puedes oler por la calle a veces a 40 metros y eso no pensamos que sea, y también se queda como pegado en las paredes el humo y huele el día después. Y el virus pensamos que para que te contagies compartiendo la habitación necesitas estar al mismo tiempo en la habitación bastante tiempo, ¿no? Aunque mantengas la distancia, sobre todo sin mascarilla, sobre todo hablando, como el caso del coro, como muchos casos de bares. Entonces, la analogía la analogía del ajo viene bien para cuando estás cerca, la analogía del humo para compartir la habitación, el humo es un poco demasiado fuerte, ¿no? Hay que tener esto en cuenta. Cuando dice el humo de los incendios, esto hay que tener cuidado porque no es así, no es que vaya a venir por la calle como el humo de un incendio y llenarla. No. Esto es precisamente por lo que este señor Chapin, el científico, dijo que las enfermedades no se transmitían por el aire, porque la gente pensaba que la gripe salía de Estados Unidos, cruzaba el Atlántico y contagiaba en Inglaterra, ¿no? Que era la gripe española, sí. Una cosa fantasmagórica, ¿no? De Hollywood, ¿no? De que viene por ahí, va a venir por ahí, va a entrar por el buzón del correo y no. Este es un virus y en general, incluso el sarampión no se contagia, ninguna enfermedad se contagia así, ¿no? O que se sepa. Entonces, tenemos que ponérselo mucho más fácil. Tenemos que hablar con alguien sin mascarilla, pues eso, 10 minutos o lo que sea, o tenemos que compartirle el aire en una habitación 30 minutos, 60 minutos. ¿Qué pasa? Que lo hacemos, que se lo estamos poniendo muy fácil al virus, ¿no? O una parte de la sociedad lo hace y el virus se va transmitiendo, ¿no? Entonces, esa era la segunda pregunta y la primera pregunta era sobre la OMS, ¿no? ¿Qué nos han dicho y tal? ¿Qué pasa con la OMS? Pues la OMS viene totalmente y está totalmente dominada por esta tradición de epidemiología de enfermedades infecciosas de que transmitir enfermedades por el aire es casi imposible. Esto ha hecho también que no haya mucha gente que investigue la transmisión de enfermedades por el aire, porque cuando tú escribes una propuesta de investigación antes de la pandemia y dices yo necesito fondos de investigación para investigar la transmisión por el aire, te dicen la transmisión por el aire es casi imposible, no vamos a malgastar los fondos de investigación. Entonces hay muy poca gente, ¿no? que investiga esto. ¿Qué pasa con el comité de la OMS, el Comité de Prevención y Control de Infecciones, que decidió en marzo? En marzo dijeron que la infección por el aire era un bulo para no sé si usan esa palabra, una desinformación, ¿no? Sí. Esto lo dijeron el 28 de marzo muy claramente y esto es lo que mucha gente recuerda, ¿no? ¿Quién decidió esto? Un comité de la OMS donde no hay nadie, absolutamente nadie, que nunca... Ahora sí volviste. Perdón, ya estás de vuelta, sí. Vale, pues estaba diciendo que ¿quién decidió que la transmisión por el aire no era importante cuando la OMS dijo que el 28 de marzo que esto era un bulo, ¿no? La transmisión por el aire es un bulo, una desinformación. Esto lo decidió el Comité de Control y Prevención de Enfermedades de la OMS, donde no hay absolutamente nadie que nunca jamás haya estudiado los aerosoles, que nunca haya hecho un artículo serio donde estudió los aerosoles. Son expertos en lavarse las manos, en infecciones por el agua, epidemiólogos, tal. Entonces,
gente y escribieron un artículo, cambiamos muchas cartas, no nos escuchaban, les decíamos, es que hacéis unos errores lógicos tremendos y tal, los ignoraron y escribieron un artículo que lo han publicado diciendo por qué piensan, ¿no? Y eso está todo lleno de errores como esto de que si fuera por el aire tendría que ser muy contagiosa como el sarampión, o casos de no contagio, como los que dicen, es que hay un hospital y había alguien con COVID y no se contagiaron los sanitarios, ¿no? Un caso en Hong Kong y otro caso no sé dónde, ¿no? Que es lo mismo que durante 75 años usaron para decir que el sarampión no se transmitía por el aire, que había casos en los que la gente no se contagiaba, ¿no? Y entonces tienen unos modelos mentales muy simplistas, ¿no? Que si una enfermedad se transmite por el aire, en todo momento está saliendo una gran cantidad de virus de todo el mundo que está infectado, ¿no? Y esto no es cierto. Se sabe que es muy variable en el tiempo, incluso hay unas medidas en China, hay un artículo ya publicado, que lo que dice es que la emisión es esporádica. Están viendo cuántos virus sale de la gente y ven que salen de manera esporádica, no salen de manera continua, ¿no? Entonces el contagio, a veces pones a la gente, una persona infectada en una situación y no contagia a nadie, no contagian a veces mucho en las casas, pero otras veces hay una persona contagiada que sí está poniendo muchos virus en el aire y que contagia a 52, como en el Coro, o a 200, como en un bar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la OMS lamentablemente, pues, le está costando muchísimo, ¿no? Y hay un compañero que estaba trabajando con ellos en mascarillas. Las mascarillas son filtros de aerosoles. Y decía, he hecho un montón de reuniones, un montón de correos electrónicos con gente de la OMS. Nunca, en un solo correo, en una sola reunión, ha habido un experto de aerosoles para un tema de aerosoles. Todos epidemiólogos. Nadie sabe nada. No me entienden. Entonces, este es el problema. La OMS es un problema de estrechez de miras científica. No, hay gente que dice, es que es una conspiración y China. No, no. Yo he hablado mucho con ellos y es un tema de cerrazón mental y de estrechez de miras científica, ¿no? Y a veces de conveniencia política, porque ahora nos hemos enterado que Donald Trump sabía desde febrero que era por aerosoles. No, pero estas cosas, esto es más complejo de lo que parece, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Mi interpretación es que cuando pasó lo de China, pues se metieron científicos como yo, de alto nivel, porque esto era un problema nacional tremendo para China, y estos científicos vieron lo que nosotros vemos y decían, esta enfermedad se transmite por el aire, no puede ser que sea tan contagiosa, ¿no? Pero una vez que ya se controló un poco la situación, ya entraron a determinar comités como el de la OMS, ¿no? Porque también Tedros, el presidente de la OMS, o como se llama, dijo el 13 de febrero en una rueda de prensa, dijo, sí, esto es airborne, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que seguramente el presidente de China se lo dijo a todo el mundo, este virus va por el aire, ¿no? Pero luego, después, estos comités, como el de la OMS, dijeron, no. Esta enfermedad se transmite como las enfermedades que nosotros llamamos de gotas. Y por eso salieron a trapo el 28 de marzo diciendo, esto de la transmisión por el aire es un bulo, ¿no? Entonces, esta es mi interpretación, que fueron los científicos los que, digamos, le dijeron al Tedros y a todo el mundo que no, esto del aire es un error. Habéis cometido un error y esto no es así. El error. Terrible. Ahora, están llegando algunas preguntas y dicen, por ejemplo, ¿por qué? Preguntan sobre las mascarillas, hablando de mascarillas, si hay unas que tienen filamentos de cobre, si estas sirven. Y otra persona pregunta también esto, ¿cómo se puede estar fumando, por ejemplo, al aire libre en terrazas? Y cita el caso de España, ¿no? El humo del cigarro o fumar también es riesgoso. Bueno, de las mascarillas, pues hay también un poco de vendedores de aceite de serpientes, ¿no? Lo que hace falta con la mascarilla es que ajuste bien y que filtre bien. Entonces, esto de ponerles desinfectantes que maten al virus, si el virus se pega, o sea, la mascarilla a nivel microscópico, también hay mucha gente que piensa que es como un colador, ¿no? Que las partículas se tienen que quedar atascadas. Y esto no es así. A nivel microscópico tú tienes que pensar que una mascarilla es como si fuera una tela de araña magnetizada. Y que si una partícula se choca, de ahí es dificilísimo sacarla. Hay un compañero mío que dice que su tesis doctoral era tratar de partículas que estaban en una mascarilla, tratar de sacarlas para poder analizar explosivos y tal y cual, si hubiera... Y esto era dificilísimo, hacíamos unos chorros fuertísimos y tal. Entonces, una vez que una está allí, ya el virus no va a infectar a nadie. Hay que tener cuidado, lavarse las manos. Entonces, mascarillas, no hay que ir a cosas que ajusten bien y que filtren bien y ya está, ¿no? No hace falta gastarse un dinero. La otra pregunta era, perdón. Era lo de fumar, si es peligroso, es riesgoso fumar. Bueno, fumar... Aparte obviamente, el problema que ya tiene fumar. Sí, claro. Fumar, a ver, para fumar, pues la cosa que hay que saber es que, digamos, fumar, el humo en sí, o sea, usamos el humo como una analogía, ¿no? Porque se mueve en el aire como los aerosoles respiratorios, que son mucho menos numerosos y no los vemos, ¿no?
pero el humo en sí, el virus no salta a los aerosoles del humo. Hay gente que piensa esto, que el virus va a saltar a los aerosoles del humo y así te vas a contagiar. En realidad, lo que pensamos es que los aerosoles del virus son como un elefante y los de 3 micras y los aerosoles del humo son muy pequeñitos. Entonces es como si dijeras, a un elefante se le pega una ardilla, que es el aerosol, el elefante es el aerosol que tiene el virus y la ardilla es el aerosol del humo. Al elefante le da igual. O sea, esto no pasa, ¿no? ¿Qué pasa con fumar? Que te tienes que quitar la mascarilla y que exhalas más fuerte, ¿no? Entonces, en sitios donde estás compartiendo el aire con gente, incluyendo en terrazas, no se debería fumar por estas razones, ¿no? Por no quitarse la mascarilla, pero luego si ya estás al aire libre lejos de otras personas, pues entonces ya no pasa nada, ¿no? Ese humo, aunque lo huelas a 50 metros, no va a contagiar. ¿Los protectores de cara funcionan, sirven? Estas micas, estos plásticos. Solo en un hospital si te van a toser en la cara, ¿no? Entonces sí, estos sirven para los proyectiles y esto está muy estudiado ya en Estados Unidos, en unos artículos muy buenos. Hay una cosa, o sea, se piensa que la gran mayoría del contagio es la inhalación, ¿no? Estamos respirando y solo los aerosoles se pueden inhalar. Esto lo dice la CDC en su página web, que la mayor parte del contagio es por inhalación, aunque luego confunden mucho por otras cosas de los hospitales, ¿no? Pero hay un contagio secundario que se sabe y está demostrado es por los ojos, ¿no? El virus, si llega a la conjuntiva, puede infectar. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más difícil que un aerosol llegue a los ojos, ¿no? Porque aquí pues estamos respirando muchos litros de aire que están en contacto con un montón de tejidos nuestros en el interior del sistema respiratorio, mientras que aquí es un tejido pequeño y no estamos respirando aire por los ojos, ¿no? Pero se piensa que a lo mejor pues el 1% o el 5% de probabilidad puede ser, ¿no? Entonces, lo que recomendamos para gente que en un hospital o para gente que va a estar en un trabajo donde está en contacto con mucha gente, compartiendo mucho aire, en un supermercado, entonces unas gafas cerradas, ¿no? Unas gafas cerradas como aquí hay unas gafas de laboratorio que valen $8, ¿no? Y estos son simplemente gafas de plástico que cierran así y no permiten que el aire se intercambie mucho, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto sí puede tener sentido en esos casos, ¿no? Para ir por la calle o para entrar al supermercado, hombre, pues yo tengo unas y yo como las tengo me las pongo, ¿no? Y me mira la gente como si fuera un marciano y me da igual. Pero esto ya me parece menos importante, ¿no? O sea, creo que he dicho muchas otras cosas son mucho más importantes que las gafas, ¿no? Y sobre todo el medidor de CO2 para colegios, que puede ser para colegios, cines y teatros, me imagino. Para todos los sitios donde compartamos el aire con otras personas, para todos los sitios. Y lo que estamos diciendo ya es que ya, estos digamos son portátiles porque existían ya y tienen como este semáforo que te van diciendo, pero lo que deberíamos hacer es en todos los espacios donde compartimos el aire tendría que haber como un reloj de pared, con un número grande que te dice el CO2 y como un semáforo, rojo, amarillo, verde, ¿no? Y esto debería estar ya en todas las escuelas y en todos los sitios. En Taiwán, donde ya por razones de calidad de interior ya lo regulan, esto lo tienen las escuelas y si sube de 1000 empieza a pitar, ¿no? Cosas así. Entonces esto ya se debería hacer y se puede hacer sin un gran coste, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, como os decía, desde 1910 hasta ahora se ha negado con una gran ferocidad que ninguna enfermedad se transmita por el aire. Entonces ya en 1945, William Wells, que es el que demostró que la tuberculosis y el sarampión se transmiten por el aire, él se lamentaba en un artículo, decía, la gente no acepta que, o sea, habían puesto luces ultravioleta en el techo de un colegio y demostrado que la transmisión del sarampión bajaba 8 veces, una cosa así, ¿no? Y a pesar de todo, aún costó 40 años más aceptar que el sarampión se transmite por el aire. Entonces se encontraban con una resistencia irracional y feroz. Y dice, hemos hecho un gran progreso en quitar los patógenos del agua, ya no nos infectamos, ¿no? Con el cólera, con el agua y tal. Hemos hecho un gran progreso en quitar los patógenos de los alimentos y ya es mucho más difícil infectarse, ¿no? De vez en cuando aparece y tal. Y esto no ha sido fácil, ha requerido unos sistemas complejos que nuestras sociedades han tenido que hacer para limpiar el agua, para limpiar los alimentos. ¿Qué pasa con el aire? Que no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, y esto lo decía en 1945 y es lo mismo que pasa ahora. Vemos la ventilación. Claro, nada por limpiar el aire. Más allá de contaminarlo con lo que son las cuestiones industriales, ¿no? Perdón. Yo digo que no hemos hecho nada por el aire, pero en algunos casos sí se ha vuelto un complicado. Por ejemplo, en China, que tienen altos niveles de contaminación, y ahí sí lo miden un poco, ¿no? Bueno, hemos hecho, cuando digo el aire, me refiero al aire interior, ¿no? El aire exterior sí se sabe y de hecho se han hecho más cosas, ¿no? La contaminación atmosférica, que es en lo que yo trabajo, normalmente estoy en mucha más atención.
Pero el aire interior, en el sentido de compartir el aire con otras personas, como este humo, infectarte así, esto no se ha hecho caso, ¿no? En las aulas en España o en Bélgica, en casi todos los países que vemos, pues los niveles de CO2 son 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 partes por millón. Están compartiendo el 5, el 10, el 15% del aire, respirando y volviendo a respirar y volviendo a respirar. Cuando ya se sabe que a partir de 1.000 los estudiantes hacen los exámenes peor y se aturden y tal y cual. Pero a pesar de todo, esto nadie le ha prestado atención, ¿no? Sí que se había medido, pero nadie hacía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermedades no se transmiten por el aire. Entonces, ¿para qué vas a hacer una cosa que cuesta dinero cuando es una cosa que no es importante, ¿no? Entonces, la pandemia ha destapado el pastel, ¿no? Y yo espero que no lo vuelvan a tapar, que consigamos, digamos, ya que se acepte que no es solo esta, sino que todas las enfermedades respiratorias se transmiten al menos parcialmente y posiblemente la mayoría por el aire, ¿no? La gripe, los catarros, y cuando ves a la literatura ya está demostrado, ¿no? Lo que pasa es que no se ha aceptado, ¿no? Siguen diciendo que la gripe es una enfermedad de gotas, ¿no? Cuando en realidad hay mucha evidencia que se transmite mucho por aerosoles también, ¿no? José Luis, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por esta información y por este reto a seguir, ¿no? Que es ver cómo hacemos con el aire. Sí, sí. Esto es el principio. Tenemos mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo de Estados Unidos y un domingo, además. Gracias. Nada. Gracias. Y te volveremos a entrevistar más adelante. Muchísimas gracias, porque de verdad que mucha gente no sabe el tema de aerosoles ni mecanismos, y se puede ayudar a que los colegios, los teatros se vuelvan a abrir. Así que bueno, hasta luego. De acuerdo, muchas gracias. A ti, chao. Estamos ahora con el doctor Fernando Mejía, volvemos